Hola, estaba mirando un poco los comentarios de la gente, tanto en Twitter como en el rincón de Stulien, am, relacionado con el marxismo, con la doctrina, con el proyecto comunista, con todo ese tipo de cosas, el proyecto global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y sumando a varias preguntas que han hecho las personas sobre el tema de los mercados financieros, el futuro de la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero hacer en este mensaje o grabación, llamáis como quieres llamarlo, es un poco explicar todos esos conceptos en uno, ¿no? Como con el telón del fondo del desarrollo histórico, sobre todo del Proyecto Rojo. Ahora, ¿qué es Proyecto Rojo? Proyecto Rojo es una idea que apareció en el siglo XVIII basado en unión de sistemas de valores bíblicos, es decir, restablecer sistemas de valores destruidos en la época de la Reformación y también un proyecto capitalista con idea de progreso científico que desde los siglos XVI y XVII se desarrollaba con el apoyo del tipo de interés, ¿no? Del préstamo. Y dado que los préstamos estaban prohibidos en la Biblia, solamente había una manera de hacerlo, es decir, prohibir uso personal de ganancias de estos préstamos, es decir, usarlo para el bien común. Y es justo lo que hicimos nosotros en la Unión Soviética. A lo largo del siglo XX, los dos proyectos, es decir, proyecto occidental y ortodoxo, se peleaban por la supremacía. Marx, es otra de las cosas que yo quería comentar, era creador de la idea del proyecto rojo, pero dado que no entendió nada ni entendía nada del sistema del gobierno, porque nunca formó parte de este sistema, su proyecto a nivel práctico nunca podría funcionar. Me he dado cuenta también, viendo los comentarios de la gente hablando de Karl Marx, que ni una persona, ni una, jamás había leído el Capital de Marx. Y lo que me llama la atención es cómo es posible que la élite planetaria, la gente que son billonarios y cuadrillonarios, los verdaderos amos del mundo, conocen Capital de Marx de memoria, de primera página a la última, y toda esa gente que están ahí comentando el tema de marxismo sin jamás, de los jamases, no solo de haber leído el libro, ni siquiera olido la portada del libro, más allá de las dos o tres cosas absolutamente estúpidas que comentan que han visto de algún otro estúpido que lo comenta en internet, que lo ha cogido de algún video de YouTube. Entonces, bueno, volviendo a Marx, el error grave de Marx está relacionado con su relación personal con la religión. Lo que ha hecho Marx es eliminar del proyecto rojo el elemento místico, que es un elemento absolutamente vital, históricamente hablando, lo que es, como es este proyecto rojo. Uno de los elementos clave de los años 20 era decidir, a los 20 del siglo XX, obviamente, o Guerra Mundial de Liberación, es decir, es un proyecto de Comintern, internacional comunista, liderado por la élite occidental capitalista, o liberación de un país, en este caso la Unión Soviética. Otro elemento muy importante para entender esta guerra, entender también la dialéctica entre Stalin y Trotsky, detrás de la guerra mundial de liberación estaba proyecto capitalista que lo estaba apoyando, es decir, Trotsky era un proyecto de la élite capitalista que querían, usando las fuerzas de esa guerra de liberación del proyecto rojo, destruir a los gobiernos que limitaban capital o la expansión, es decir, proyecto occidental, y por encima del todo las monarquías hereditarias europeas. Querían eliminarlas, obviamente. Entonces la élite soviética entendió que los dos proyectos, es decir, proyecto o mundial de liberación o liberación de un país,
eran absolutamente incompatibles y a largo plazo es lo que ha hecho Stalin, los cerró. Y por eso una de las razones principales del odio visceral que tiene el capitalismo hacia Stalin es justo por haber eliminado este proyecto Comintern, que era el punto de iceberg el desmontaje de los estados mundiales, en este caso europeos, que limitaban la expansión del capital. Stalin entendió la importancia de la creación de la zona de alta tecnología en el país. Y a diferencia de China, por ejemplo, Stalin prohibió la creación de esa élite, mejorando la vida de todo el país y no solo de un colectivo pequeño que tenemos en China. Y por eso son las cosas de China hoy en día es la lucha de esta cúpula, la élite entre los dragones nacionalistas, comunistas y los komsomolцы, que son los liberales financistas. Entonces Stalin eligió modelo 2, creación del Proyecto Rojo exclusivamente en la Unión Soviética, lo que llevó a la Guerra Civil 2, sobre todo con los elementos del Comintern que estaban al servicio de los poderes extranjeros. Entonces, cuando hablan que Stalin estaba matando, sí, a esa gente Stalin estaba matando. Después de la muerte de Stalin llegó Khrushchev, que no era un intelectual, sino un dogmático y no entendió el concepto del Proyecto Rojo y lo cerró en 1956. En los años 60, en la Unión Soviética empezó una crisis aguda relacionada con la imposibilidad de expansión del mercado. La Unión Soviética entendió, porque nosotros estudiamos a Karl Marx y Adam Smith, que hay una cosa que se llama límite de crecimiento. Y nosotros en los años 60 llegamos a este límite. Ahora, la Unión Soviética aún podía ganar al Occidente cuando en los años 70 el mismo crisis empezó en Estados Unidos, pero eso suponía anclarse en una ideología del Proyecto Rojo, que es el concepto del bien común. Y la Unión Soviética perdió la oportunidad y perdieron la guerra unos 10 años más tarde, cuando a finales de los años 80 terminó el Proyecto Rojo. Entonces, el Proyecto Rojo, financiado desde el año 20 hasta el año 1953, que es la fecha de la muerte de Stalin, y creó una población que aún hoy en día sigue siendo la columna vertebral de valores y ética socialista. Por eso es absolutamente imposible, por mucho que el Occidente intenta desmantelar el sistema de valores nuestros, de hacerlo porque nuestra base principal viene no de ahora, sino de hace casi 100 años o más. Bueno, sí, 100 años, empezando de los años 20 del siglo XX. Otra cosa importante tener en cuenta es cuando estamos hablando de estos proyectos globales y la lucha planetaria, hay que tener en cuenta que hay 3 elementos clave en esta lucha. Y si en 2 de ellos uno tiene ventaja, entonces ventaja en el tercer elemento para el contrincante resulta irrelevante. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Uno es la parte económica, la economía y obviamente el elemento del poderío militar como consecuencia. El segundo, la ideología y la tercera, demografía y también ser dispuesto a morir por los valores del proyecto. Entonces, si por ejemplo comparamos, ¿no? Para hacerlo más fácil, la lucha entre el Occidente y el mundo islámico, entendemos porque el Occidente jamás de los jamases va a poder ganar al mundo islámico, porque aunque a nivel económico son mucho más fuertes que el Islam, a nivel ideológico Islam gana al Occidente y a nivel demográfico obviamente también, y sin tener que decir que están más que dispuestos de morir por los valores de su proyecto. Entonces, en la lucha entre el Occidente y el Proyecto Rojo, tenemos una paridad en ciertos aspectos. Por ejemplo, económico, el Occidente era mejor. A nivel ideológico, nosotros teníamos una base mucho más sólida. Y a nivel demográfico, bueno, en la Unión Soviética en aquella época teníamos 300 y pico millones, en Estados Unidos 220 millones, pero bueno, más o menos era igual. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. La Unión Soviética, es decir, el Proyecto Rojo, perdió
a partir de los años 50 porque el gobierno eliminó el elemento de la guerra ideológica llevando el conflicto a la coexistencia pacífica y obviamente esto era un elemento crucial en este desmontaje de lo que estamos viendo. ¿Qué más puedo contar que podría resultar interesante? El primer proyecto, históricamente hablando, a nivel proyecto global, era judaísmo. Y el sistema de valores del judaísmo era tan atractivo que apareció también el proyecto cristiano. Y la diferencia entre, por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo no es dogmático, sino en la rotura, o mejor dicho, en los rituales. Y la rotura no de los valores, sino de la forma de percibirlo. Además, la prohibición de la usura en el proyecto cristiano resultó ser más universal, lo que llevó que a medianos del siglo los representantes del proyecto judío llevaban el control sobre el sistema económico del proyecto cristiano. Ahora, a partir del siglo XVI, después de la caída del precio de oro, obviamente estamos hablando de razones del descubrimiento de América, empieza el desarrollo del proyecto capitalista con su base ideal de reformación. Y el pilar doctrinal del proyecto capitalista se alejó del base idealista bíblica al rechazar uno de sus elementos clave, que es la usura. Entonces, el proyecto capitalista radicalmente cambió el sistema de valores del proyecto. Si el proyecto cristiano, elemento base era la justicia, en el proyecto capitalista esta base era cómo lucrarse. Entonces, a partir del siglo XVIII, cambia el concepto del proyecto capitalista. Encuentran manera de realizar el sueño del alquimista, que es decir, crear oro, que es el elemento universal del valor. Hoy en día es los dólares americanos y la base de la emisión que se hace vía la Fed, la Reserva Federal. Otra vez la emisión, esta es la maquinita que imprime dinero. La consecuencia, el porcentaje de valores financieros hoy en día es 99%. Por ejemplo, futuros de petróleo, de oro, en papel no supera por miles la cantidad de oro, por ejemplo, físico que hay en el mundo. La manera de imprimir dinero mejoró la vida, ¿no?, de los habitantes a corto plazo de gran parte de la población dentro de este proyecto occidental. Y lo hemos visto como, sobre todo a partir de 1981, con Reaganomics, todo el mundo empezó a mejorar muchísimo su vida. No porque estaban ganando más dinero, sino porque de repente tenían muchísimo más cosas a base del dinero que el gobierno imprimía y lo repartía a la gente para que puedan comprar. Y al mismo tiempo redujo su deseo de la gente, ¿no?, de luchar o defender los valores bíblicos, dado que esta lucha reduce el bienestar de la población. Entonces, como consecuencia, ¿no?, el Occidente perdió uno de los tres elementos clave de este proyecto global que estamos comentando antes, que es el elemento demográfico. La falta de competencia, el proyecto rojo murió, llevó al Occidente a la última fase, y esta última fase estamos viviendo ahora, es el Estado imperial, con todos sus problemas actuales que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es absolutamente importante entender desde la óptica histórica qué es marxismo, cuáles son los proyectos, esta lucha entre varios proyectos, el odio visceral que el Occidente sentía y siente por Stalin, cuál es el elemento oculto del Comintern, por qué Trotsky era un enemigo de la Unión Soviética. Y bueno, para concluir, ¿no?, porque ya llevo bastante tiempo comentando y hablando, ¿por qué el proyecto, por ejemplo, muchos me preguntan el proyecto la URSS 2, ¿por qué no se puede resucitarlo? Hay varias razones. Uno importante, el marxismo
construido sobre la base de eurocentrismo y la ética protestante, resultó ser poco adecuado en la lucha contra el capitalismo. Rusia, para tener éxito hoy en día, necesita fuerte base ortodoxa, eliminando el comunismo, es decir, la influencia del Vaticano. Entonces, ahora mismo, esta lucha que estamos viendo por definir el futuro es si Rusia va a unirse con Europa en lo que se llama Moscú, Tercera Roma, que es un proyecto muy interesante. Lo que no sabéis, muchos me preguntan, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tal? ¿Por qué carajo no abrís Google y miráis ustedes? Yo no soy vuestra madre, no trabajo para ustedes. Doy libre de mi conocimiento y lo mínimo que podéis hacer es mirar las cosas que voy comentando y aprender. Y entonces sugiero, si estáis interesados, mirar lo que significa este proyecto, Moscú, Tercera Roma. Porque la lucha ahora mismo es el conflicto principal. La URSS II y Finintern, el internacional financiero, cuyos activos van a usarse, pero, o mejor dicho, para desarrollar el proyecto. Pero si esto es así, nosotros como proyecto, es decir, la Unión Soviética II, muere en un futuro no muy lejano. Entonces, bueno, hay mucho más por contar, pero termino con esto, porque yo creo que hay suficiente información para ayudar a entender cómo funcionan estos proyectos globales, porque otra de las cosas, alguien estaba comentando que solo un proyecto global puede sobrevivir. ¿Por qué solo uno? ¿De dónde habéis sacado esto? Porque todo el mundo juega ajedrez, porque Zbigniew Brzezinski hace muchos años dijo que él escribió un libro sobre el gran tablero de ajedrez, que era una mentira. La élite nunca juega en ajedrez, porque en el ajedrez el que empieza gana siempre, porque tiene la ventaja de movimiento, y el otro siempre está contestando lo que hace el primero. Y lo estamos viendo ahora mismo en la guerra híbrida. Estados Unidos, el Occidente, ataca y nosotros, o Venezuela, o Cuba, o Siria, o quien sea, van defendiéndose, pero los otros siempre llevan la iniciativa. Eso, la élite nunca juega en ajedrez, mientras que obligan a ustedes a pensar en dos, que es dividir, dos siempre dividen. Ellos juegan un juego distinto. Y una de las cosas que hemos hecho en Rusia con la inteligencia y contrainteligencia rusa es diseñar un juego usando Bridge, donde entendimos que ellos usan este juego para desarrollar y jugar sus proyectos globales, metafóricos y actuales en este gran juego que es Bridge a nivel planetario. Hasta mañana.